Muy buenas noches, mi nombre es Alexandra Castaño. Vamos a dar la exposición de la importancia de la cultura en la antropología. Pertenezco al CEA José Acevedo Gómez de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Quiero comenzar principalmente hablando de qué es cultura. Voy a hablar sobre el concepto y luego doy la explicación con mis palabras. ¿Cuál es el significado que se le otorga a la cultura de la antropología? Es la rama de la antropología que se centra en su estudio en el conocimiento del ser humano por medio de la cultura, es decir, todo lo que se llama costumbres, mitos, creencias, normas y valores que guían y estandarizan su compromiso como miembro de un grupo social. Guarda una diferencia con la antropología social no solo por su origen, sino también en las diferencias en su orientación epistemológica, pues la antropología cultural hace énfasis en la cultura, mientras que la antropología social hace énfasis en la sociedad. Cuando hablamos de la parte de costumbres y la parte de creencias, quiero hacer llegar a un ejemplo muy valioso y es la parte de las creencias. Si bien nos vamos a un ejemplo, la parte de los indígenas en el Arauca o la parte indígena que tenemos en nuestro país, ellos se caracterizan por una cultura basada en lo que es la caza y la pesca, pero también tienen una costumbre muy importante y es que también crían renos. Entonces si bien vemos es totalmente diferente a la parte de las creencias, culturas y mitos que tenemos dentro de la región o la parte de la ciudad de Bogotá, que la mayoría digamos en la parte de Bogotá, en la mayor parte que se cree o las creencias que tenemos acá es la parte religiosa, como por ejemplo los días de las misas de Santa Marta, es una parte religiosa que la mayoría de las personas van los días martes a dicha misa, que le tienen fe a la parte cultural. ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura? Bueno, yo quise traer a validación y en la cultura se ha enfocado en 6 partes. El enfoque evolucionista, de funcionista, particularismo histórico, funcionalista, estructuralista y interpretativo. Asimismo, quiero dar a conocer que la transformación de los conceptos de cultura se ha realizado a través de la simbología, que ha surgido a través de la historia como medio de la comunicación entre los miembros de los grupos sociales, con el fin de identificarse y comprenderse entre sí. Es decir, que anteriormente, volvemos al ejemplo de los indígenas, cómo ellos anteriormente se hablaban o cuáles eran los símbolos más importantes, pues eran por medio de dibujos. Por eso, los cuales pueden representarse a través de acciones, objetos, escritores, dibujos y sonidos, que era lo que más se plasmaba, de manera en la que se desarrolló o se va desarrollando la evolución del hombre en un entorno en el cual podemos aprender para las futuras generaciones. Es decir, que anteriormente, como nosotros o como nuestros ancestros anteriores, cómo se comunicaban. Se comunicaban por telegramas, hacían cartas, no todo era como ahora en la actualidad o la tecnología, que ya son WhatsApp, Facebook, toda la parte de la actualidad, sino que anteriormente ellos manejaban por medio de cartas lo que eran los objetos. Ellos también tenían parte de sus objetos como personales para poderse comunicar y por eso da eso a la transformación del concepto de la cultura. ¿Cuál es la definición de los conceptos realismo cultural y etnocentrismo? El realismo es la diferencia que existe entre la cultura que conforman una sociedad. Esto se presenta porque en algún momento de la vida del individuo se presentó alguna modificación en la enseñanza de la cultura. Etnocentrismo se presenta cuando una cultura resalta sus cualidades como símbolo de superioridad sobre las demás culturas. En estas diferencias se resalta tanto la parte física como la social o la religiosa, generando una especie de discriminación y desigualdad entre las sociedades. Es decir, que siempre hay como nosotros somos más que las demás sociedades, o siempre vamos a ver una desigualdad entre diferentes culturas. ¿Por qué la cultura y la antropología son importantes en mi formación académica? Creo que es importante para identificar las diferentes culturas que tenemos en nuestro país, para así poder determinar cuán importancia sea la parte social, cultural, religiosa de una persona y así no juzgarla o señalarla por su cultura, como habla o sus costumbres, sino entrar a ver el ser humano
que lleva por dentro. Es decir, que no siempre nos llevemos lo primero o el primer impacto de una persona, no que porque es de una raza, una región o una cultura diferente, la vamos a hacer a un lado, la vamos a desechar, no, sino por el contrario, también entrar a identificar cuáles son sus jergas y de esta manera poder identificar o cómo le podemos llegar a esta persona. La antropología también me ayuda a crecer como persona, porque puedo identificar el compromiso del ser humano dentro de la sociedad o el comportamiento del ser humano dentro de la sociedad. Si bien vemos, normalmente el ser humano tiene sus costumbres y mitos, como lo decía anteriormente, totalmente diferentes. No porque todos tenemos o vivimos en una sola región, todos somos iguales. No, cada persona se identifica por su pensamiento y sus creencias. Por eso si bien vemos los de Cali tienen sus creencias a las iglesias, que son la mayoría de las iglesias conocidas, a Cristo Rey, que sería el Cristo que tiene los brazos abiertos, que es similar al que está en Brasil. Entonces es importante también identificar o poder identificar cuáles son las costumbres, culturas y sociedades a las cuales pertenecemos. De esta manera pues finalizo nuestra exposición de la importancia de la cultura en la antropología. Gracias.